Buenos días. Iglesia, Dios nos bendiga. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes el devocional, así que les invitamos a que nos acompañen primero poniendo este tiempo en oración a Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender más de tu palabra y conocer, Señor, los deseos de tu corazón para nuestras vidas. Jesús, te pedimos que esta palabra sea de edificación, Señor, que podamos guardarla en nuestra mente y corazón y recordarla, Padre, en toda circunstancia de nuestras vidas. Ponemos también delante de ti este día que comienza, Señor, y todas nuestras actividades. Dirígenos, Señor, y que en todo, Señor, tú seas lo primero. Amén. Amén. Bueno, y el día de hoy tenemos como devocional una luz en la oscuridad. Vamos a estar leyendo más adelante Juan, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 11 y complementaremos con el 33. Vemos el inicio de este devocional con una pequeña fracción de uno de estos versículos y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Y vamos a leer lo que dice el pan diario. Estas son las generaciones. El señor Bae describe la fidelidad de Dios y el poder del Evangelio para traspasar la oscuridad. Su abuelo, sus padres y su propia familia fueron perseguidos por compartir su fe en Cristo. Pero sucedió algo interesante cuando él fue apresado por hablarle de Dios a un amigo. Su fe aumentó. Lo mismo sucedió cuando sus padres fueron condenados y enviados a un campo de concentración. Siguieron hablando allí del amor de Cristo. El señor Bae descubrió la realidad de la promesa de Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes de su arresto y crucifixión, Jesús les advirtió a sus discípulos de los problemas que enfrentarían. Serían rechazados por personas que harán esto porque no conocen ni al Padre ni a Jesús. Pero Él les comunicó palabras de consuelo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque muchos creyentes en Cristo no han experimentado la misma persecución que la familia del señor Bae, podemos esperar enfrentar aflicciones, pero no debemos caer en el desánimo ni en el resentimiento. Tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, que Jesús prometió enviar, el cual nos guiará y consolará y nos sostendrá en momentos oscuros. Padre, protege a tus hijos que sufren persecuciones. Amén. Bueno, y leyendo entonces en la palabra de Dios, hoy en la Nueva Traducción Viviente, leo para ustedes, en primera de Juan, capítulo 1 de Juan, en el versículo 5 dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Luego pasamos al capítulo 16, desde el verso 1 hasta el 11. Entonces, el 16 del 1 al 11 dice: les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. De ahí nos saltamos al verso 33 para concluir la lectura de la palabra, que dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Y esta devocional termina haciéndonos dos preguntas supremamente importantes y que vale la pena que revisemos dentro de nuestro corazón. La primera es: ¿qué problemas experimentaste o experimentamos como creyentes en Cristo?
Y la segunda es, ¿cuál es tu primera reacción frente a las dificultades? Muy bien, pues creo que muchos de nosotros en la vida cristiana hemos tenido dificultades y como creyentes hemos experimentado problemas, como nos leía en la lectura del pan diario de hoy. Decía cómo hay hombres que han sufrido, que han sido llevados a lugares donde los han quizás torturado, donde los han hecho sufrir por causa del Evangelio, y el Señor lo menciona en su palabra, de que vendrán tiempos difíciles y ya hemos vivido esos tiempos difíciles, ya hemos visto cómo hombres que se han dedicado a llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo, inclusive en nuestro país, los primeros misioneros que llegaron, pasaron dificultades, muchos fueron asesinados, quemados por causa del Evangelio. El Señor Jesús lo menciona, pero Él dice al final aquí en la palabra, no tengamos miedo, confiemos porque Él ya ha vencido. Entonces, para nosotros es un privilegio poder morir por causa del Evangelio, para nosotros es un honor poder decir que hemos luchado, hemos pasado dificultades por causa de Cristo, porque hemos dado lo mejor para Él. Y el Señor está viendo esas acciones y es mejor, quizá diría yo, morir haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos, compartiendo la palabra, en lugar de pronto escondernos y tener miedo de que nos hagan daño por hablar de Jesús. Así que esos problemas que experimentamos quizás en nuestra juventud, algunos de niños cuando estábamos en el colegio, nos hacían quizás, como llaman hoy en día, bullying, nos ofendían por ser cristianos, por quizás decir que íbamos a la iglesia, pero esas son las cosas que el Señor también ve y sabe que cuando nosotros no lo negamos a Él, Él tampoco nos va a negar. La segunda pregunta que nos habla allí, ¿cuál es tu primera reacción frente a tus dificultades? Y me gustaría que pronto Lore nos diga. A veces nuestra primera reacción es el desánimo, la queja, el llanto, el problema, porque a veces tratamos de enfrentar el problema sin consultar a Dios. Esa es nuestra primera reacción, querer en nuestras fuerzas solucionar o abandonarnos en la queja, y ambas son muy erradas. Creo que esta palabra es muy clara diciéndonos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, aunque es nuestro mejor regalo, no es un pasaporte que dice no tendrás problemas en la vida y serás feliz todo el tiempo. No, vendrán dificultades, vendrá tristeza, pero la palabra dice también que aquellos que lloran recibirán consuelo, y aquí dice confíen que yo he vencido al mundo. Entonces la invitación frente a esta pregunta es que evaluemos cuál es nuestra primera reacción frente a las dificultades y tratemos de recordar estas promesas, apuntémoslas en alguna parte donde las recordemos, pongámoslas de fondo de pantalla, pero que podamos recordar que en medio de la dificultad, en medio de la espera, en medio de las diferentes situaciones hay un Dios que nos está sosteniendo y hay un Dios que está peleando la buena batalla por nosotros. Amén. Bueno, entonces ya para concluir, recordemos siempre eso, lo que la palabra nos enseña, esas promesas, como decía mi esposa. Si creemos en el Señor Jesús, sabremos que a pesar de las dificultades, de los desiertos, el Señor está con nosotros y nos da fortaleza. Entonces, no nos rindamos, sigamos corriendo esa carrera, como lo dice Pablo allí en la palabra, de alcanzar esa meta hasta el final, ser fieles al Señor, que en su momento Él dará nuestra recompensa. Entonces, queremos cerrar ese tiempo orando y diciéndoles también al Señor que guarde nuestro camino, que nos ayude en este día y este fin de semana también, para que podamos, si Dios lo permite, el día de mañana estar en su casa. Padre, queremos concluir este tiempo devocional, Dios, dándote gracias por aquellas personas que nos han acompañado también a través de las redes sociales, allí en YouTube, en Facebook, Señor, donde nos han podido escuchar, pero no a nosotros, Señor, sino el mensaje que tú querías, Señor, compartir a nosotros en este día. Pedimos, Señor, tu guianza, tu dirección, que nos des fortaleza, Señor, que nos ayudes a recordar que tú estás con nosotros, que confiemos en ti, que tú has vencido al mundo, Señor, y que esos momentos que pasamos aquí en la tierra de dificultades son momentáneos, Señor, pero un día veremos tu gloria, Señor, y estaremos juntos cenando allí en la mesa junto a ti, Señor, y celebrando, Señor, la victoria que tú ya has dado, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, para que el resto del día, Señor, seas tú guardando también a las personas, en la iglesia, a nuestros amigos, a todos los que nos acompañaron en este momento. Nuestras vidas las entregamos a ti, Señor, y te damos honor y gloria en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.